Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar que vamos a realizar, en este caso desde Fundación Dédalo, y que está englobado dentro de todas las acciones y actividades y diferentes webinars que se están realizando desde Somos Digital, y todos englobados para la celebración del Día Mundial de Internet, que, como bien sabréis, es este próximo 17 de mayo, aunque durante toda esta semana y semana anterior estamos haciendo diferentes webinars, tratando diferentes temáticas, todas ellas de interés para todos y para todas, ¿no? En este caso vamos a tratar una temática tan interesante y tan importante como la de protegerse ante posibles fraudes. Lo hemos titulado "Me protejo ante posibles fraudes", y, como os digo, está englobado dentro de las actividades que realizamos desde Somos Digital, englobadas en el Día de Internet, ¿no? Hemos hecho una breve descripción del webinar, ¿no?, en el que comentamos que en este mundo siempre han existido amigos de lo ajeno, personas que quieren aprovecharse de descuidos, engañan a víctimas, pueden hacerse con nuestros datos, nuestro dinero, ¿vale? Y actualmente este tipo de estafas también se han digitalizado. Entonces vamos a ver algunas de las más comunes, digamos, qué fraudes o qué estafas o qué diferentes temas se pueden hacer o puede llegar a ocurrirnos a través de Internet, digitalizándolo, y la manera, por supuesto, las soluciones y la manera de no caer en ello y encontrar esas soluciones a esos posibles casos, ¿no? También intentaremos resolver las dudas y, como os comento, dejaremos transcurrir el webinar, y los últimos minutos dejaremos unos 10-15 minutitos para posibles dudas, resolución de dudas, y hacer una especie de coloquio en el que hablemos del tema y podamos resolver esas dudas. Comentaros que este webinar, como hemos dicho, se engloba dentro del Día Mundial de Internet a través de la web de Somos Digital, que todos o casi todos y todas conoceréis, y vamos a tratar sobre ello, ¿vale? En el tema de los webinars, el nuestro está dentro de la temática de forma segura, y es, en este caso, el del 13 de mayo, que es hoy, a las 10:30, ya hemos comenzado, y lo podéis ver aquí, ¿vale? Dejo de compartir, le paso el turno, voy a haceros una breve presentación de nuestro ponente, por supuesto, ya me he presentado yo, y tenemos también el placer y el gusto de contar con nosotros con Salvador Real, que lo veis ahí también al lado mía. Muy buenos días, Salva, buenos días, Salvador, y Muy buenos días a todos deciros y a que todas. Salva es formador profesional, experto en TICs, y que nos va a mostrar hoy qué es esto de la seguridad, protección ante los fraudes más comunes, ¿no? Muchas gracias, Salva, y te dejo ya las riendas del webinar. Y bienvenidos a todos y todas, por supuesto. Muchas gracias, Mario. Pues sin más dilación vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer una vez más estar al otro lado de la pantalla ofreciendo esta webinar que, como os ha comentado Mario, se engloba dentro del Día Mundial de Internet, donde vamos a tratar la seguridad y la protección ante los fraudes más comunes. Entonces iremos tratando pues cuáles van a ser e iremos viendo poquito a poco. Como ha comentado Mario, tenéis la opción de levantar mano en algún momento si hay algún problema o tenéis que hacer alguna pregunta, pero siempre aconsejamos dejar las preguntas para el final y así evitar la mayor interrupción posible para que nos dé lugar a dar todo el contenido que tenemos previsto. Bien, entonces, como decía, mi nombre es Alba y comenzaremos a tratar la seguridad y protección ante los fraudes más comunes englobados dentro del Día Internacional de Internet, que se celebra el 17 de mayo, pero que ya justamente esta semana comenzamos a realizar diferentes webinars para tratar ello. Hay que decir, y sobre todo para englobar este proyecto, estas webinars, ¿vale? Que el Día de Internet es un proyecto de dinamización social que se construye en torno a las nuevas tecnologías y a la fecha del 17 de mayo, aunque como estamos hoy, 13 de mayo ya comenzamos como adelanto, y se designa por la ONU para su conmemoración a nivel mundial. El Día de Internet, al final, no es más que una oportunidad para ejercer esa responsabilidad social a ese buen uso de las nuevas tecnologías y facilitar el acceso a la sociedad de la información, con especial atención durante la webinar
que englobamos en la temática de este año, a esos colectivos con riesgos de exclusión, como pueden ser personas mayores con discapacidad. En cada una de las ediciones, el comité de impulso del Día de Internet elige un tema a tratar que va a englobar todas las webinar y todos los talleres que se van a realizar en conmemoración de este Día Mundial de Internet. Este año, este 2022, perdonad, el tema elegido es Internet y las nuevas tecnologías digitales para las personas mayores y el envejecimiento saludable. Y en concreto, como ya hemos repetido, esta webinar vamos a ver algunas de las estafas más comunes, la manera de no caer en ellas y algunas de las posibles soluciones que nos podemos encontrar al respecto, para al final siempre sacar partido a ese buen uso de las nuevas tecnologías. ¿Cuál va a ser el contenido durante esta webinar? Pues vamos a ver diferentes precauciones y consejos a la hora de protegerse, vamos a ver algunos de los tipos de fraudes más comunes, dentro de esos fraudes vamos a hablar del phishing, que es uno de los fraudes más frecuentes o con más nos puede llegar a preocupar porque suele ser muy común. Vamos a ver los tipos de fraudes en relación a las compras online, fraudes en relación al alquiler de viviendas, búsqueda de empleo y ya por último, ante todo ello, ¿qué podemos hacer? ¿A qué entidades podemos acudir para dar solución si en algún momento nos encontramos o hemos sufrido algún tipo de fraude en Internet? Entonces vamos a comenzar ya a dar un poco esa parte ya de contenido y vamos a empezar viendo algunas precauciones y consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar esas primeras navegaciones, a la hora de realizar esas compras, a la hora de realizar búsquedas en Internet, de visitar diferentes webs que nos llevan a cualquiera de los fraudes que posteriormente vamos a comentar. Entonces, siempre es muy importante tener los dispositivos actualizados y protegidos, porque todo ese software instalado pues nos va a dar mayor seguridad. Todo ello va a hacer y va a favorecer una buena protección. Es recomendable siempre también tener instalado un dispositivo en antivirus. Es cierto que en dispositivos móviles, en smartphone, no suele ser un hábito muy común o muy frecuente, pero sí es cierto que en ordenadores es prácticamente casi obligatorio por nuestra seguridad, por nuestra protección. Y aún así, que iba a admitir a participantes y le he dado por eso. Y entonces siempre es bueno tener ese antivirus que nos proteja, ¿vale? O que evite algunas clases de malware que son capaces de recolectar información personal y bancaria nuestra. Otra cosa que debemos tener en cuenta, utilizar siempre una red segura. Cuando hablamos de una red segura, es ese tipo de conexión inalámbrica, es decir, ese Wi-Fi que tiene su contraseña, su protección a la hora de navegar por Internet. Entonces, cuando vayamos a realizar cualquier visita web, indistintamente, sea la tienda que sea la banca digital que vayamos a utilizar, es importante hacerlo en una red confiable, como por ejemplo una red wifi de nuestra casa que tiene su contraseña, su protección para que no cualquiera pueda acceder a ello y no pueda así robar nuestra identidad o información personal. Por ello es importante tener en cuenta o tener claro que a la hora de realizar este tipo de transacciones, pues como puede ser la banca, realizar compras por internet, es importante no utilizar una red wifi pública, como puede ser un bar, como puede ser un restaurante, como puede ser un hotel, como puede ser un centro comercial, porque eso lo que hace es que a través de esas conexiones comunes, como no hay una protección, se puede conectar mucha gente y a través de esos enlaces pueden acceder a nuestra información personal de nuestro dispositivo móvil o datos bancarios. Evitar el uso además de ordenadores, tablets o smartphones públicos o compartidos a la hora de realizar cualquier trámite en Internet. Generalmente no podemos conocer el estado de seguridad de ese dispositivo que vamos a utilizar, pues por ejemplo ordenadores públicos de una biblioteca. Entonces no sabemos qué tipo de protección tiene, qué tipo de antivirus, cuál es la forma y sobre todo porque muchas veces podemos dejar guardada información, no haber cerrado bien la sesión correspondiente y eso al final lo que hace es que el que venga detrás pueda acceder a ese tipo de información.
y revisar siempre los programas y aplicaciones que vamos instalando en nuestros diferentes dispositivos, además de hacer de vez en cuando una limpieza eliminando todas aquellas que no estemos utilizando. Cuantas más tengamos, más difícil va a ser tener o va a repercutir en que más complicado va a ser mantener nuestro equipo actualizado y bien protegido. Además de que cuanta más aplicaciones tengamos, mayor espacio va a ocupar y por tanto el dispositivo se va a entorpecer en cuanto a su rendimiento porque va a ser más lento. También tener en cuenta las direcciones web, ¿vale? Fijarnos siempre en el HTTPS, aunque algunas tienen online, por ejemplo, no es necesario que todas las páginas comiencen como decimos, la información siempre se transmita cifrada. Sí que tienen que contar con el cifrado o HTTPS en algunas de las partes de sus webs, ¿vale? Ya os decimos, aunque no sea la dirección principal, después conforme vamos navegando en esa tienda online, que es la que suele dar más problemas nos podemos encontrar con más complicaciones. En algunas de esas navegaciones dentro de esa página web siempre tiene que contar con ese cifrado o HTTPS en algunas de sus partes. En el formulario de contacto o cuando tengamos que introducir la información bancaria, como puede ser el número de tarjeta. En esa parte generalmente es donde suele aparecer. También fijarnos en ese certificado de seguridad, además de la dirección que comience por HTTPS, el certificado de seguridad tiene que coincidir con el sitio donde estamos navegando, de manera que el sitio web tiene que ser el que es y no es uno ilegítimo, que luego daremos más información al respecto de las web ilegítimas o que no se corresponde con la web real del sitio que vamos a navegar. Y en cuanto a datos bancarios, se recomienda utilizar esos teclados virtuales que nos permiten marcar la numeración a la hora de hacer cualquier transacción con nuestro banco, que es un teclado virtual tipo software que simula el teclado convencional y su funcionamiento se hace por medio del ratón. Aquí ponemos algunos de los ejemplos a los que hacemos referencia, porque de esta manera evitamos que al teclear en el teclado, pues cualquiera pueda grabar la información que estamos tecleando. Entonces, es un buen recurso el utilizar este tipo de teclado. Generalmente las aplicaciones o los servicios web en relación a nuestra banca digital siempre tienen este acceso, ¿vale? Este tipo de software para teclear y así no se quede grabado o alguien no pueda robar esa identidad. ¿Qué más decir? Hay estafadores, como ya ha comentado María al principio, como venimos haciendo referencia en esta webinar, hay estafadores que utilizan Internet para defraudar a millones de personas, pues en cada momento, en diferentes lugares o diferentes ámbitos. Mediante el software y servicios digitales, engañan a la gente para que le envíen un dinero o para robar la información personal. Por eso es muy importante tener o tomar estas precauciones que hemos visto anteriormente para así protegernos y además siempre ante cualquier tipo de fraude denunciar todo tipo de fraude que suframos por internet. Hay que denunciarlo, que posteriormente veremos dónde acudir. Entonces siempre antes de realizar cualquier tipo de acción en internet es necesario tomar estas medidas de seguridad que son de tipo carácter técnico, que es las que hemos comentado, para evitar pues susto que nos podemos llevar a la hora de realizar cualquier navegación, como por ejemplo realizar compras online. ¿Cuáles son los tipos de fraudes más frecuentes? Aquí os ponemos algunos de los que suelen dar, ¿vale? Con mayor frecuencia. No quiere decir que sean los únicos, que sean exclusivos, pero sí que lo que a nivel de usuarios por internet suelen ser más comunes. Uno de ellos es la filtración de datos, que es cuando se filtra la información confidencial, es decir, ya sea información personal o financiera, desde una localización segura o un entorno confiable, no confiable, perdona. Puede ocurrir que los datos sean robados desde una computadora, desde un ordenador personal o a una compañía que tenga información personal. Otro tipo de fraude, el programa malicioso o malware, ¿vale? Es un software peligroso diseñado para dañar ordenadores y sistemas informáticos. Otro, phishing o spoofing. Vamos a ver muchas palabras, spoofing, perdona.
vamos a ver muchas palabras anglosajonas cogidas o términos tomados de otras lenguas que al final vienen a definir acciones que suceden en el mundo cibernético. En este caso, en este tipo de fraude, estos dos son muy frecuentes. Es cuando algunos estafadores utilizan correos electrónicos que son falsos, mensajes de textos o sitios web de imitación para así intentar robar nuestra información personal o nuestra identidad. De esta manera, estos estafadores tratarán de averiguar nuestros números de tarjetas de crédito, nuestros números o cuentas bancarias, pines de las tarjetas de débito a la hora de realizar la compra o contraseñas en cualquier servicio web donde tengamos algún registro personal realizado, como puede ser el mismo correo electrónico. Este apartado lo vamos a explorar, lo vamos a detallar un poquito más adelante porque, como ya he dicho en la presentación, es uno de los casos más frecuentes y comunes. Otro tipo de fraude, fraudes en subastas por internet, implica la tergiversación, ¿vale?, de un producto anunciado en un sitio web, ya sea por subasta o simplemente la no entrega del mismo producto. Es decir, cuando en un servicio web se realiza una subasta, la compramos y nunca llega a su puerto de destino. Entonces también es muy frecuente este tipo de fraude. Y por último, fraudes con las tarjetas de crédito, cuando los estafadores obtienen dinero o bienes de manera fraudulenta a través del uso no autorizado del número de tarjeta de crédito o de débito. Estos son los más frecuentes. Ahora vamos a centrarnos, vamos a hablar, vamos a explorar o, mejor dicho, a conocer las características de phishing, ¿vale? Que es uno de los fraudes que viene siendo más habitual en el momento actual. ¿Qué es el phishing? Ya hemos hecho una definición, pero vamos a detallarla en mayor medida. Es uno de los métodos que más se utiliza para obtener la información de los usuarios, es decir, cualquier tipo de información nuestra, de manera fraudulenta, a través de Internet, suplantando nuestra identidad, o mejor dicho, la identidad de las páginas de servicios conocidos, instituciones públicas, redes sociales, así como bancos y otras entidades bancarias. Un segundito. Ahora. Entonces lo que hace este método es registrar o llevarnos a acceder a un sitio web de similar apariencia, pero que no es la correcta. Entonces consiste en pasarse o hacerse pasar por un sitio web conocido para el usuario, de manera que nos engañan y nos solicitan esas contraseñas, ya sea datos personales o datos bancarios, que luego se van a quedar grabados, que van a registrar y por tanto van a vender o utilizar para posibles fraudes en un futuro. De esta manera lo que obtiene es esa información y facilitan a través de ese enlace, ¿vale? Este fraude se suele dar con frecuencia a través de haz clic en este enlace que nos redirige a una página web aparentemente conocida por nosotros y por nosotras, pero simplemente es una copia errónea, que ahora vamos a detallar cuáles son los errores más frecuentes para detectarlo, y lo que hace es simplemente que, como creemos que es una cuenta, es una página web de confianza, pues registramos nuestros datos con total confianza y resulta que nos están procediendo a robar la información que en ella accedemos. El principal medio de propagación de este fraude es el correo electrónico, pero no quiere decir que sea el único método que utilizan. También pueden utilizarse otros medios como pueden ser redes sociales, sistema de mensajerías, es decir, a través de SMS, etc. Porque a través de cualquiera de estas vías es muy sencillo pues enviar ese mensaje a nosotros y a nosotras como usuarios y usuarias para que podamos hacer clic en el enlace malicioso que nos lleva a esa estafa. Bien, uno de los métodos más frecuentes es a través de una comunicación vía correo electrónico. Como os presento en la pantalla, recibimos un correo electrónico aparentemente
consideramos que es de Google, tenemos ahí toda la información, pero lo que tenemos que valorar es si realmente es correcto, si es de fiar o no es de fiar. El primer paso que tenemos que hacer es valorar el contenido del mensaje. Como hemos mencionado, el intento de suplantación puede ser un banco, una plataforma de pago, una red social o un servicio público. Entonces, a través de este correo tenemos que ir detallándonos o fijándonos en pequeños detalles que nos van a mostrar que no es una red fiable. ¿Cuáles van a ser algunas de ellas? Pues lo primero, si detectamos que en ese correo electrónico tienen faltas de ortografía o su escritura es informal, debemos alertarnos. Por ejemplo, fallos semánticos, los artículos, en la imagen lo ponemos. Palabras con símbolos extraños, es decir, cuando ponemos descripción que lleva una tilde, entonces no reconoce. Esto sucede porque generalmente viene de intentar traducir del idioma nativo de ese estafador al español y entonces le da a través del teclado le da esos errores y no aparecen esas grafías extrañas. Entonces cuando veamos algún tipo de palabra con estos símbolos que os comentamos, siempre es un signo o símbolo de alerta. Y sobre todo también frases mal construidas. Al final una entidad, como en este caso ponemos la imagen Google, no va a construir frases mal construidas, no va a tener fallos semánticos, no va a utilizar un vocabulario informal. Entonces, esos son signos que nos deben alertar ante un posible phishing. ¿Qué más? Si un delincuente nos quiere estafar a cientos de millones de personas, es muy complicado, cierto, saber el nombre de esas personas. Entonces, van a utilizar formas generales, es decir, formas genéricas. No nos van a decir, estimado Salvador Real, sino que simplemente va a ser algo general como estimado cliente, hola, hola amigo, etcétera, para evitar decir el nombre. Entonces, también es un signo de alarma el ver estos correos impersonales, como se suele decir, porque al final la agencia, como vemos la imagen, la agencia tributaria se va a referir a nosotros y a nosotras por nuestro nombre. Otro de los mensajes más frecuentes o que otra técnica muy utilizada por este tipo de delincuentes es la manera que tienen de pedir la realización de esa acción, porque claro, siempre viene con un método urgente, es decir, nos meten prisa a que accedamos, a que cambiemos la contraseña, entonces ese modo urgente a nosotros lo que nos genera es vale, tenemos 3 días para hacer el cambio de la contraseña en la banca online, que así me lo ha dicho, en este caso, la Caixa. Claro, pues entonces vamos corriendo, lo cambiamos, no nos fijamos en los detalles porque creemos que pasados esos 3 días vamos a tener mayor repercusión negativa. Pues no, hay que fijarse, hay que estar en alerta y hay que cuidar esos detalles que hemos visto. ¿Por qué? Porque en este caso es un signo que lo que hace es alertarnos de que podemos estar sufriendo algún tipo de fraude. Otra forma que puede despertar nuestra alarma o suscitar alguna duda sobre el correo que hemos recibido es que nos ofrezcan realizar un pago, ¿vale? Debemos sospechar, por ejemplo, en este caso a través de PayPal, si el remitente de la dirección de correo electrónico no pertenece a la entidad que así se solicita decir. Ahí vemos que en el correo aparece PayPal, pero si nos fijamos en la dirección la cual nos ha enviado, no aparece ningún nombre concreto de PayPal. No hace referencia a este producto, a esta marca o a esta aplicación. Por lo tanto, eso también quiere decir que no hay relación, que no hay ningún tipo de relación entre el servicio y la dirección, por lo cual es otra posible estafa la que podemos acceder si seguimos los pasos o tramitamos lo que nos indican en ese correo. Entonces, en resumen, ¿cuáles suelen ser las frases más comunes que más se utilizan a la hora del phishing? Es decir, cuando recibimos ese correo o ese SMS, ese mensaje. Pues siempre nos suele aparecer un acceda al siguiente enlace para conocer sus adeudos. Hacemos clic
nos lleva a una página falsa, aunque aparentemente en cuanto a diseño es similar a la verídica, pero claro, tenemos que fijarnos en esa dirección web y en cosas que hemos visto anteriormente. Y lo que hace es que cuando yo hago mi registro con usuario y contraseña, graban esa información para hacer un uso mal debido de las tarjetas de crédito o contraseñas utilizadas o insertadas en esa web. Otra de las frases comunes: presione clic aquí para descargar su estado de cuenta. Otra: multa por incumplimiento de obligaciones fiscales. Al final es una alerta de tienes que pagar esta multa, ¿vale? Lo que hemos visto anteriormente, cuando nos ponen ese tiempo corto, quiere decir que nos apresuramos, no leemos y no pensamos en que es una estafa. Y sobre todo, pues evite sanciones, revise por favor el documento anexo. Todo ello nos lleva a ser víctimas de un fraude a través de phishing. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre ser precavido ante los correos que aparentemente suelen ser de entidades bancarias o servicios conocidos, sospechar si hay errores gramaticales en el texto, si recibimos alguna comunicación anónima del tipo estimado cliente, es un indicio que nos tiene que poner en alerta. Si el mensaje nos obliga a tomar una decisión inminente o en pocas horas, ya es mala señal. Siempre entonces, ante todo ello, vamos rápido y consultamos en otras fuentes de información, como puede ser la oficina de la OSI, la policía, Guardia Civil, etc. Revisar el texto del enlace que facilitan en ese mensaje para ver si se corresponde con la URL del servicio que hemos visto al principio. Un servicio con cierto prestigio siempre utilizará sus propios dominios. Es decir, si recibimos una comunicación por correo electrónico, ese buzón será @gmail, @outlook o cualquier otra similar. Ante ello, siempre una sospecha, porque tienen dominios propios. Ahora bien, siguiendo con los fraudes, vamos a adentrarnos a conocer otro que viene sucediendo frecuentemente, y es el fraude a la hora de realizar compras online. El carding es una actividad delictiva que consiste en la utilización fraudulenta con numeraciones válidas de tarjeta, de crédito o de débito, para efectuar así compras por internet en comercio virtual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese estafador lo que hace es, a la hora de realizar compras online, posibles combinaciones numéricas, prueba de manera aleatoria, es decir, al azar, diferentes combinaciones de tarjeta para poder hacer ese cargo a una cuenta. Si resulta que da con un número de cuenta que coincide al de una persona física, pues entonces cuando se sufre esa estafa virtual. Entonces, no es un robo de yo te hago un mensaje, tú haces clic y te robo la información que queda ahí grabada, sino que yo, en este caso, pruebo diferentes combinaciones hasta dar con una válida. Y a partir de ahí ya hago la compra y la estafa pertinente a través de Internet. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué consejos y recomendaciones debemos hacer? Siempre realizar una revisión periódica de los movimientos de nuestra cuenta. Es decir, a las que tengamos las cuentas asociadas a nuestra tarjeta, con frecuencia hacer un visionado para ver que todo está correctamente y que todos los gastos que aparecen en ese momento son correspondientes a gastos que yo haya realizado. Un segundito. Que no se me quita esta pestaña. Ahora. Y sobre todo es imprescindible anular cualquier tipo de tarjeta que hayamos podido perder, ¿vale? En cualquier caso, ya sea por pérdida, por sustracción, denunciar esa pérdida o ese robo y anularla para evitar que esté en manos de personas que no deben. ¿Qué más consejos? Esta modalidad, como ya hemos dicho, afecta principalmente a las tiendas online y siempre hay que tener en cuenta que es el titular el que debe llevar a cabo la pertinente denuncia. Entonces, realizar preferentemente las compras en páginas oficiales o con cierta reputación
o prestigio consolidado. No se recomienda comprar si no aparece en la web información sobre datos reales y físicos de la empresa, las condiciones de compra, devoluciones o reclamaciones, o textos legales sobre el aviso legal, política de privacidad, etc. Estos son datos que siempre tienen que aparecer en la web donde vayamos a realizar una compra, porque son signos de que es una web fiable. Sospechar de aquellas tiendas que en Internet nos aparecen con precios por debajo del precio del mercado, o si todos los productos se venden al mismo precio, independientemente del modelo. O, sobre todo, fijaros que las fotografías que venden como producto no están sacadas de otras páginas web o de nuestro entorno virtual. En cuanto al diseño de la web, debemos de confiar si no se transmite homogeneidad, es decir, si nos encontramos con varias letras en la misma ventana, si la foto de portada puede encontrarse en otros lugares de Internet, al igual que los productos que ya he mencionado, si la calidad de las imágenes no es buena, que se ven pixeladas, de baja calidad o incluyen marcas de agua, si la web aparenta ser la página legítima de una determinada marca, pero tenemos que fijarnos en esa denominación, en el HTTPS, y si aparecen textos mal traducidos, pues por ejemplo aparece traducida la sección home como casa en lugar de inicio, etc. Y por último, descartar la compra en esa dirección web si anuncia varias formas de pago, pero a la hora de hacer el pago final solo acepta la tarjeta de crédito. Eso es un signo de que es una web no fiable a la cual podemos sufrir algún tipo de fraude o estafa. Si me ofrece varias formas de pago, en el último paso no se puede cambiar. Y ante ello siempre hay días concretos donde este tipo de estafa, de problemas a la hora de comprar online, suele ser frecuente, suele ser momentos como el Black Friday, el Cyber Monday, etc. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A la hora de realizar compra segura, conocer las alternativas que disponemos o que se encuentran actualmente para conocer las ventajas, los inconvenientes que puede aportar cada una de ellas. De esta manera, lo que conseguimos es tener u obtener una mayor seguridad a la hora de realizar nuestras compras online. Entonces, siempre, plataformas de pago, servicios intermediarios entre nosotros y el vendedor. Pues, por ejemplo, PayPal, Apple Pay, Google Pay, protegen nuestros datos y actúan de mediadores ante posible fraude. Estas aplicaciones, estos servicios web, guardan nuestra información de la tarjeta o métodos de pago y después nos protegen para que no se queden registrados en ningún servicio web. Tarjetas de prepago es un método que se está utilizando cada vez más. Esas tarjetas virtuales que van en relación a nuestra banca digital, que nos permiten realizar pagos sin que esto esté asociado a nuestra cuenta personal de ahorro. Van vinculadas a otra cuenta diferente. Tarjetas de crédito o de débito. La mayoría de las plataformas que las aceptan, pero corremos el riesgo al final de exponer nuestros datos. Por eso es mejor utilizar algunos de los métodos que anteriormente hemos mencionado. O bien, en algunos servicios nos ofrecen la posibilidad de realizar una transferencia bancaria. Entonces, en caso de sufrir alguna incidencia con el envío o con el producto, puede ser difícil de demostrar, en especial si se trata de una transferencia al extranjero. ¿Vale? Entonces, simplemente que conozcáis las posibilidades que tenemos para realizar compras seguras por Internet. En resumen, ser precavido... ¿verdad? ¿Qué me había pasado? Que os voy a poner un vídeo que va a hacer de resumen en relación a lo que hemos visto de compras online. Aquí. ¿Has realizado alguna vez una compra a través de Internet? Lo más probable es que sí, ya sea porque no tienes tiempo, porque no encontraste lo que buscabas en las tiendas de tu ciudad o simplemente porque el producto estaba a mejor precio.
Aunque las compras online ofrecen muchas ventajas, hay que ser precavidos, ya que los ciberdelincuentes tratan de engañarnos para hacerse con nuestro dinero. Una oferta muy llamativa o precios muy bajos son el anzuelo perfecto con el que atraer nuestra atención y terminar haciéndonos caer en una estafa. Esto mismo estuvo a punto de ocurrirle al padre de la familia cibernauta. Nuestro protagonista se encontraba cortando el césped de su patio. De pronto, la cortadora de césped que utilizaba se rompió. Como ya era bastante antigua, decidió que era el momento de comprar una nueva. Accedió a su ordenador personal y navegó por internet. Tras varios minutos navegando y consultando varias webs, consiguió dos opciones muy interesantes para el mismo modelo. La primera opción era un poco cara. Al tratarse de una web oficial, la máquina y su envío le costarían 70 euros. La segunda opción era más barata. No era la web oficial, pero el precio era mucho más asequible, 50 euros. En la web oficial podía ver las reseñas de varios usuarios. Todos parecían muy contentos con la compra y las prestaciones del producto. Además, la información sobre el cortacésped era muy amplia. Descripción y especificaciones, dimensiones, peso, batería, etc. A diferencia de esta primera opción, el sitio no oficial no incluía reseñas de otros compradores y las descripciones del producto eran mínimas. Sin embargo, seguía siendo la opción más económica y esto le permitiría ahorrarse algo de dinero. Con este dilema, nuestro protagonista decidió entrar en la web de la OSI para buscar información que le ayudase a resolver sus dudas. Y así fue. En poco tiempo encontró varios recursos con consejos sobre cómo comprar online sin correr riesgos, que aclararon sus dudas y le ayudaron a elegir la opción más segura. Al final, se decantó por comprar la cortacésped en la web oficial. Pero, ¿sabes por qué la escogió? Existen varios aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una compra online y que alertaron al padre de la familia cibernauta. La barra de direcciones le advertía de una conexión no segura al no estar utilizando un protocolo HTTPS. La imagen del producto estaba pixelada y con poca calidad. El precio del producto era mucho más barato que el del resto de webs que consultó. La web no incluía información de contacto y las políticas de envío y devolución de productos no estaban claras. Estas son solo algunas de las alertas que nuestro protagonista detectó, pero en la web de la OSI existían muchas más pistas que podemos analizar para no caer en engaños. Analiza con detenimiento la web donde vayas a hacer tus compras. Nuestra mejor defensa es estar informados. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios. Decidimos montar nuestro negocio en Shop. Paro el anuncio. Como habéis visto, ya os he comentado y os he mencionado anteriormente que la página de la OSI nos ofrece muchos recursos que nos ayudan a estar informados y a conocer cualquier tipo de suceso que pueda haber o cualquier tipo de incidencia, problema, peligros en Internet. Actualmente, en los últimos años, cambiando de tipo de fraude frecuente, vamos a hablar de las estafas que sufren o que sufrimos en pisos de alquiler. En los últimos años han aumentado en Internet esos anuncios fraudulentos de alquileres que tratan de engañar al usuario con viviendas inexistentes o a un precio súper chollo que después no se asemeja con la realidad del piso o del lugar, la ubicación. Aunque se pueden encontrar anuncios fraudulentos en cualquier época del año, los periodos vacacionales suelen ser el momento más idóneo para realizar este tipo de estafa. Es decir, en verano, en periodos vacacionales, las estafas de pisos en alquiler aumentan. Se multiplican por varios. En cualquier caso, siempre es importante permanecer atento para no ser víctima ante este tipo de fraude. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? No te fíes de esos propietarios que residen en el extranjero y que por algún motivo no pueden enseñarte el piso en persona. Sé precavido ante alquileres a precios muy bajos, porque si nos interesa una ubicación concreta, tenemos que realizar una comparativa de mercado. No puede haber un precio muy diferenciado con respecto a la media del mercado.
Sospechar si detectamos alguna foto de la vivienda que son copiadas de otra web, contienen marcas de agua o si son las mismas que vistes en otro anuncio. También hay que desconfiar si nos sugieren hacer uso de intermediarios para la entrega de llaves o el contrato. Actualmente hay diferentes aplicaciones que suelen utilizar este método. Hay empresas como Airbnb o similares. Pero eso es una diferencia con respecto a un anuncio que vemos por internet. Cuando hacemos esta transacción a través de la aplicación, es de fiar. Otra cosa es cuando en cualquier página web hacen referencia a esta empresa cuando realmente no tienen ningún método de trabajo en relación a ello. Las prisas suelen ser también un signo de alarma. Las prisas deben ponernos en alerta. Los ciberdelincuentes siempre tienen prisa por cerrar los tratos cuanto antes. Y si nos solicitan cualquier tipo de pago a través de los servicios de envío de dinero de manera anónima como MoneyGram o Western Union, no continúes el proceso. Tampoco si se solicita una transferencia a un banco que no sea la misma nacionalidad que el presunto propietario. Todo ello nos va a ayudar a ponernos en alerta ante una posible estafa de un alquiler. Cuando nos encontramos también, a veces en la búsqueda de empleo, se suelen cometer este tipo de fraude. Cuando estamos en internet encontramos algún tipo de oferta, hay que asegurarse que el tipo de información que contiene es coherente. Si la oferta de empleo que recibes por internet sin haberla solicitado o haberte apuntado a ningún tipo de proceso o notificación o características, duda de esa veracidad. Los anuncios de trabajo que están mal redactados o contienen faltas de ortografía, hay que ponerlos siempre en cuarentena. Y si tras enviar una solicitud para optar a un puesto de trabajo te solicitan dinero o efectuar un pago bajo algún pretexto, no accedáis a ningún tipo de petición o solicitud sin más. Siempre hay que ponerlo en duda antes de seguir con cualquier tipo de trámite o trato o contrato a la hora de hacer esa búsqueda de empleo. Sospechar también de esos anuncios que publiciten trabajos desde casa o en el extranjero bien remunerados, en los que no se pide ningún tipo de experiencia previa. Esos anuncios al final lo que nos hacen es llamar, captar nuestra atención para caer en esa estafa. Y en relación a esos anuncios, os voy a poner un vídeo que nos va a mostrar o nos va a informar sobre cómo evitar caer en ese tipo de tipo de fraudes a través de publicidad engañosa. Atentos y atentas. En ocasiones, para hacer una compra online, buscamos en Internet distintas opciones y podemos acabar en páginas web que no conocemos bien, donde unos cuantos banners publicitarios muy llamativos nos muestran ofertas espectaculares para el producto que queremos comprar. Si nos paramos a analizar el banner publicitario, veremos varios puntos que nos llaman la atención. Por ejemplo, dan una explicación para que la oferta sea tan atractiva. Una explicación que no podemos comprobar. Además, despiertan nuestra curiosidad, incitándonos a no dejar pasar la oportunidad que nos ofrecen. Si decidimos creer la explicación que nos dan y aprovechar la atractiva oferta, haremos clic en el banner y en este momento comenzará el fraude. En este primer paso, con la excusa de enviarnos un código promocional, nos pedirán nuestro número de móvil. Además, este código tiene un coste, aunque es muy pequeño en comparación con lo que nos ahorramos gracias a la supuesta oferta. Si hemos caído en la primera parte del fraude y enviado nuestro número de móvil, ahora nos solicitan nuestros datos bancarios para cargar a nuestra tarjeta de crédito el importe del móvil, con la promesa de enviarnos el teléfono en un plazo corto. Aparentemente, hemos comprado nuestro teléfono. Sin embargo, dentro de unos días nos daremos cuenta de que hemos caído en un fraude.
Después de unas semanas esperando nuestro móvil, está confirmado. Hemos sido víctimas de un fraude. ¿Qué hacemos ahora? En caso de haber sido víctima de algún tipo de fraude en Internet como el que acabamos de ver, debemos denunciarlo a las autoridades. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil ponen a nuestra disposición páginas web para hacerlo. También puedes ponerte en contacto con la OSI. Tu ayuda es importante para interceptar posibles intentos de fraude, localizar su origen y, en definitiva, ayudar a otros ciudadanos. Para ello, puedes utilizar nuestro teléfono de contacto o el formulario que encontrarás en nuestra página web. Habitualmente, este tipo de fraudes muestran ofertas muy atractivas que parecen legítimas. Si seguimos adelante, probablemente nos pedirán tanto nuestro número de móvil como los datos de la tarjeta de crédito. Para evitar caer en estos fraudes, debemos dudar de ofertas demasiado buenas y no dar nuestros datos en páginas que no sean de confianza. Y para terminar, os voy a presentar dos páginas web. Ya os he hablado de la OSI, que tenéis tanto en su página web como en su canal de YouTube, diferentes webinars, diferentes consejos como os he ido poniendo durante esta webinar, durante este encuentro que hemos tenido, pero también os animo a que visitéis su página web, que ahí encontraréis mucha información relativa al tema que nos compete en la mañana de hoy y a otros muchos en relación a Internet. ¿Qué podemos hacer ante cualquier tipo de estafa, cualquier tipo de sospecha en relación a estos fraudes que suelen ser frecuentes en Internet? Pues uno de ellos es acceder, como veis, aquí os lo pongo, que es a INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde tenéis una atención tanto por teléfono, por mensaje, por WhatsApp, y os informa de cómo contactar para poder dar ese parte de estafa y poder ser aconsejados en cómo proceder a ello. Entonces, aquí os pongo la información en relación a INCIBE, ¿vale? Al Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y además, a ver si me deja seleccionar esa pestaña. Aquí. Policía Nacional, en realidad todos los cuerpos especializados tienen un cuerpo específico para tratar cualquier tipo de problema con Internet, pero os presento el cuerpo de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, donde se destinan, donde se centran en responder a los retos que plantean las nuevas formas de delincuencia. En este caso, fraudes por Internet, fraudes en el uso de comunicaciones, ataques cibernéticos, piratería. Entonces, a partir de esta brigada también es una forma de contactar y a partir de ello poder solucionar o poner remedio ante cualquier posible estafa, posible fraude o posible problema en nuestra navegación o nuestra comunicación, ya sea por correo electrónico o cualquier plataforma o servicio web. Entonces, anotarlo, tenerlo en cuenta, que son al final entidades especializadas, específicas, a las cuales podemos acudir. Y sobre todo transmitir el mensaje de que ante cualquier incidente, ante cualquier presunta o posible estafa en Internet, siempre, sin ninguna duda, denunciar. Es al final la herramienta que tenemos para acabar o para paliar ante todos estos temas tratados en esta webinar y en las que durante esta semana del Día Mundial de Internet podéis acceder, podéis tratar como os ha presentado mi compañero Mario al principio. Así que mucho ánimo, muchas gracias y como habíamos dicho, dejamos estos 5 minutos por si hay alguien que quiera hacer algún tipo de preguntas, si hay alguien que quiera añadir algún tipo de información. Y aquí permaneceremos para responder vuestras dudas en estos 5 minutos y si no hay ningún tipo de pregunta, de duda, pues entonces ya así finalizaremos. Muchas gracias y ha sido un placer. Bueno, por nuestra parte, desde Fundación Dédalo y yo como responsable técnico, daros las gracias también a todos y a todas por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Salva, por esta exposición, por esta ponencia. Ha estado muy interesante, nos ha parecido muy interesante.